Estimados aprendices, reciban todos ustedes un cordial y afectuoso saludo de bienvenida. Nos encontramos hoy a 4 de septiembre del año 2025. Son las 4:47 de la tarde y para mí es un placer estar con ustedes en este encuentro sincrónico relacionado con la temática de investigación y especialmente lo que corresponde a la evidencia número 2, que es la propuesta de investigación. Agradecer a todos los que están presentes en este momento: Haider Cardona, Beatriz Diana Cuají, Fernanda Gómez, Finanzas Steel, Carolina y Lady Ortiz. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Les comento que mi pequeña cámara sufrió un percance que no logré solucionar en estos 45 minutos. Por eso, pues hice como la extensión del inicio de la reunión a ver si podía conectarme con cámara, pero infortunadamente, pues no ha funcionado. Entonces tendré que hacer ese pequeño cambiecito. Pero ya confiamos en que la próxima semana volveremos a tener el tema. Lady, buenas tardes y a todos los que saludan por el chat. Andrea Giuliani también, muy buenas tardes. Espero que se encuentre muy bien, al igual que todos los que están aquí presentes, Andrea Giuliani Forero. Entonces, muchachos, nuevamente les ofrezco disculpas por el tema de la cámara. Como les dije, pues un accidente hace antes justo de las 4 de la tarde, pues tratamos de arreglarlo, pero bueno, son cosas que ocurren y ya está, pero eso no impide que podamos hacer la sesión en línea, sino que normalmente me gusta pues mostrarme en cámara para que pues digan, no, esa no es una IA la que está hablando, sino si es el profe, ¿no? O por lo menos si es una IA muy avanzada de pronto, que es capaz de gesticular todo lo que esté diciendo. Entonces, muchachos, la sesión anterior estuvimos trabajando lo que tenía que ver con el formato que se debemos diligenciar para la propuesta de investigación. Para ello, entonces, voy a volver a compartir mi contenido de toda la pantalla y me gustaría si me pueden confirmar si están observando en este momento mi pantalla. Sí, señor. Muchísimas gracias. Entonces habíamos hablado de la propuesta de investigación formativa, hablamos del título del proyecto, las características que éste debía tener, el resumen, las palabras clave y la justificación. Entonces el día de hoy vamos a hablar de otros ítems que hacen parte de esta primera parte de la entrega de este documento de investigación. También indicándoles que deben ir diligenciando todas las investigaciones que hagan, deben irlas incluyendo en esta etapa de ejecución, porque son los términos que hacen parte de su investigación y que deben, digamos, fortalecer esa bibliografía o por lo menos dejar en evidencia los elementos que ustedes consultaron para ello. Entonces, digamos que van haciendo en paralelo esto y ya posteriormente, pues, les explicaré que deben hacer una encuesta de la investigación que están haciendo, analizar los datos, interpretarlos y concluir. Algo muy similar a lo que hicimos en la evidencia número 1, que era la de identificar las características del cliente en la parte técnica. Pero aquí lo estamos enfocando ya mucho más profesional, mucho más enfocado a la parte técnica. Entonces, digamos que en ese sentido vamos a hablar entonces de los antecedentes o estado actual de la temática. Entonces, como les digo, yo les estoy haciendo un compilado de los enlaces que estoy utilizando como webgrafía para que ustedes posteriormente puedan consultar la misma. Entonces voy a entrar al todopoderoso Chrome y vamos entonces a empezar a explicar lo que son los antecedentes. Entonces nosotros lo primero que dijimos es, bueno, yo voy a investigar algo, ya sea un problema que quiero solucionar, ya sea algún tema que quiero contrastar
la teoría con la práctica, voy a usar a investigación aplicada o voy a hacer a investigación científica y voy a descubrir la vacuna contra la pobreza. Entonces usted ya hizo, digamos, los primeros pasos, pero entonces hay algo muy importante y son los antecedentes. Es curioso que, digamos, digamos, voy a hacer primero esta pregunta al público y a quien quiera contestar puede abrir el micrófono. ¿Ustedes qué entienden por antecedentes? No, no en investigación, en cualquier cosa de la vida cuando usted dice antecedentes. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué piensan? Su pasado, profesor, más o menos, el pasado, su historial. Correcto. Basado, historial, muy bien, Leonard. ¿Alguien más tiene alguna concepción respecto a lo que son los antecedentes? Bien, lo que nos dijo Leonard es completamente correcto. ¿Y por qué son importantes los antecedentes en investigación? Porque los antecedentes debemos ir a buscar si lo que yo estoy planteando, alguien ya lo hizo, alguien ya encontró las mismas respuestas, alguien ya hizo lo que yo estoy planteando, alguien ya lo demostró, o por el contrario, alguien lo intentó por ese camino y no pudo. Eso es importante en investigación. Profe, eso significa que si alguien ya investigó sobre eso, entonces yo ya no lo puedo hacer. Para nada, no estoy diciendo eso. Lo que estoy indicando es que usted debe buscar los antecedentes de ese tipo de proyectos o de trabajos similares para que usted vaya primero que todo fortaleciendo el enfoque teórico y también usted vaya abriendo su mente a qué es lo que usted necesita y hacia dónde se debe enfocar cuando usted esté realizando su proceso de investigación. Vamos a poner un ejemplo actual. El VIH es una enfermedad que desde los años 80 ha cobrado la vida de más de 40 millones de personas en todo el mundo. Y se ha tratado de buscar diferentes vacunas para tratar de evitar su transmisión o para que las personas que ya padecen este virus puedan recuperar su sistema inmunológico y poder terminar con la existencia del virus en su organismo. Pero ¿qué pasa? Ya han salido muchas vacunas, ninguna y medicamentos y ninguno hace que el VIH remita. Entonces, imagínese usted tratar de o decir que no va a investigar porque ya hay antecedentes de vacunas hechas. Pero ¿para qué me sirven esos antecedentes? Esas pruebas clínicas, aunque hayan fracasado. Aquí también quiero dejar claro algo. Las investigaciones que no obtuvieron resultados positivos también nos sirven, porque también nos muestran el camino que no debemos seguir y que alguien ya transitó. Eso es como cuando, y me disculpan, pero a mí me gusta hablar mucho con ejemplos del mundo cotidiano. Eso es como cuando usted está interesado en una persona, averigua sus antecedentes y usted se da cuenta que las últimas 6 parejas de esa persona terminaron la relación porque siempre fueron cachoneados. Esos antecedentes indican que ese no debería ser el camino, pero si usted lo toma, no se le haga extraño que usted sea el séptimo cachoneado. Lo mismo pasa en investigación. Ya hubo gente que anduvo por esos caminos, no llegó a respuestas, no obtuvo los elementos que quería buscar o el producto no sirvió para dar solución a esa temática que se estaba planteando. Entonces usted no tiene necesidad de andar ese camino, salvo que usted considere
que esa persona durante esos antecedentes o esas investigaciones que hizo previamente cometió errores, que usted diga, estos errores los cometió el investigador, yo no los voy a cometer, pero entonces técnicamente no está siguiendo el mismo camino. Lo que está diciendo es, este señor recorrió este camino, no obtuvo resultados, por ende, estos errores no los voy a repetir yo y voy a hacer. Entonces, si volvemos al mismo caso de la persona que ha cachoneado 6 veces, de pronto en los antecedentes dices, no, es que las parejas que tenía eran maltratadoras o maltratadores, no tenían empleo, eran personas mantenidas, y similares, usted termina diciendo, venga, pero es que, claro, el error fue de la muchacha o del muchacho que estaba con parejas que realmente pues no le correspondían a lo que hacía, pero yo no voy a cometer esos errores de ser borracho, de ser maltratador, de ser cachón, de otro tipo de cosas, y posiblemente, entonces, si recorro otro camino, es posible que la séptima sea la vencida. Esto lleva a entender lo que decía en su momento Tomás Alva Edison cuando había fracasado en su vez número 1000 de inventar la bombilla. Entonces la gente le decía, ¿y por qué no te das por vencido? Dijo, no, es que yo ya descubrí 1000 formas de cómo no se hace una bombilla. Y finalmente lo logró. O sea, las investigaciones que fracasan también sirven. Y eso es algo que a mí me parece muy triste, que las comunidades científicas de las universidades, del SENA, no se valoran cuando una investigación no o lleva a un resultado diferente a lo que estaba buscándose. Eso también es investigación. Es también encontrar formas diferentes de hacer las cosas o de no hacerlas y entonces nos va a ahorrar camino. Es como si usted está perdido en el bosque y usted ya ve varios caminos que ya anduvo o que otras personas ya anduvieron y en algunas hay fieras peligrosas, en las otras hay serpientes, en las otras hay abismos, en las otras hay atracadores y entonces hay unos caminos que no se exploraron. Entonces usted ya con esos antecedentes, usted sabe que no va a elegir esos otros caminos. Pero es curioso ver que cuando una investigación no lleva a conclusiones, dicen que fue un fracaso. No, no es un fracaso porque se deja la documentación suficiente para darle a herramientas a otro investigador y decirle, señor, por ahí no es el camino. Busque, si usted piensa andar este camino, yo ya lo anduve con estas características y no funcionó. Y eso en investigación es maravilloso y es fundamental. Entonces, esos antecedentes que hay que buscar pues entonces, investigaciones, deben buscar investigaciones de lo que ustedes van a investigar, buscar antecedentes de investigaciones iguales o similares que estén relacionadas con los objetivos de investigación como tal. Deben buscar que tengan, por ejemplo, palabras similares o también no solamente tiene que ver con antecedentes de artículos científicos anteriores, también pueden ser hechos históricos. Por ejemplo, si usted va a investigar sobre una campaña de prevención, por ejemplo, de contagio de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes, usted pudiese tomar referentes de otros años o de mirar qué tanto impacto tuvo o de y digamos que existan o no temas similares. Si lo que usted ya va a elaborar un producto, por ejemplo, un sitio web de apoyo, de psicología, o vas a hacer una página web para buscar personas perdidas, o vas a hacer otra red social, pues entonces debes buscar productos similares o que hagan lo mismo y esos son antecedentes también. Entonces usted dice, voy a crear una red social, entonces antecedentes, existe Facebook, tiene estas características, existe Twitter o X ahora llamado X,
está con estas características. Tenemos Instagram y tiene estas características. Entonces, miren que usted puede buscar también, si vas a elaborar productos como normalmente pasa en tecnología, entonces usted lo que hace es, en los antecedentes es buscar productos similares. ¿Y dónde debe buscarlos? Usted debe buscar antecedentes a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel regional. Por ejemplo, Beatriz, ¿usted de qué zona es? Yo soy de Huila, pero actualmente vivo en Bogotá. Perfecto. Entonces tú vas a hacer tu investigación en Bogotá, pero entonces usted los antecedentes tiene que decir, por ejemplo, voy a crear un sitio web para rastrear personas perdidas que están desaparecidas y que nunca aparecieron. Entonces usted puede decir, a nivel mundial, ¿hay aplicaciones iguales? ¿Cuáles son? ¿Y qué características tienen? ¿Han tenido éxito? Pasa a Colombia. En otros departamentos, en otras regiones, han habido aplicaciones que hagan eso que estoy buscando hacer con la mía. Y busco en Bogotá qué antecedentes hay de ese mismo tipo de aplicaciones. Entonces yo tengo que buscar los antecedentes no solamente en la parroquia, yo tengo que buscar antecedentes mundiales, nacionales y locales. Entonces, esos antecedentes, miren que hay que hacer una búsqueda bastante extensa. ¿Qué deben ustedes hacer, muchachos? Buscar en bases de datos científicas, en navegadores y similares. Ustedes dentro de la parte del SENA, ustedes en Biblioteca SENA pueden ingresar o pueden utilizar bibliotecas a nivel mundial que permiten justamente hacer ese tipo de cosas. Se puede investigar. ¿Y cuántos antecedentes debo buscar? Los que usted considere pertinentes, preferiblemente que no sean de más de 3 a 5 años, es decir, usted no puede buscar antecedentes de hace 20 años, eso ya no existe, o antecedentes de hace 5 años, o de hace, debe tratar de cosas que sean recientes y que sean pertinentes. Si no las encuentras, puedes utilizar antecedentes ya mucho más anteriores, pero haces la salvedad en tu trabajo de investigación que usted hizo la búsqueda y que no encontró antecedentes recientes y que el último antecedente fue en el año 1995 cuando XYZW. Entonces, eso tiene que ver con la parte de antecedentes. Voy a dejar un momento de compartir y hacer, digamos en este momento, si existen preguntas relacionadas con la parte de los antecedentes de investigación. ¿Alguna pregunta, muchachos, relacionada con ella? Si no hay preguntas, por favor, colocar como reacción en su perfil un menjaja. Pongan una risa si no tienen dudas. Bueno, usted me puso un men corazón, pero entonces eso sí. Y Fernanda, entonces listo. Perfecto. No tienen dudas. Muy bien. Eso, muchachos. Los menjaja, exacto. Los menjajas sirven, claro que sí, porque con eso me doy cuenta si está. Ay, Carolina, como no mató, mató. Bueno, bueno, eso está muy bien. Ahí también nos ayudamos a que esto no sea tan, porque sé que el tema es un poco pesado, yo estoy tratando de hacerlo, digamos, más charladito, como más hablando de experiencia y todo, pero sé que es un poco difícil, entonces también a veces trato que digamos, de hacer este tipo de, como de cosas para que también estén, digamos, un poquito más atentos. Y agradezco porque ustedes siempre, como son los mejores grupos del mundo mundial, siempre lo hacen muy bien. Entonces, siempre es denso el tema, sí, Mafe. Uy, es que investigación, mira, yo en temas de investigación llevo desde el año 2014
en el SENA, en el SIDCA, en la Universidad Católica, en esas instituciones donde he tenido la oportunidad de participar de proyectos y créeme que esto es bastante denso y es difícil hasta que no terminas tu primer proyecto de investigación donde haces todo este proceso, te lo aprueban, lo ejecutas, escribes tu artículo científico y todo eso, no vienes como a entender realmente el alcance de todo. Entonces, digamos que he tenido, gracias a Dios, esa fortuna de participar en varios proyectos de investigación, pero el hecho de haberlos hecho y de haber participado en los mismos no significa que no sea denso, es exageradamente denso el tema. Por eso, digamos que he tratado como de explicarlo un poco lo más sencillo que se pueda para que ustedes lo hagan. Afortunadamente, vuelvo y les digo, estoy muy contento con el desempeño que han tenido en los trabajos y creo que estamos ante personas muy inteligentes, pero también, digamos que para bajarles un poco la presión, yo sé que ustedes van a tratar de hacer su mejor esfuerzo acá, pero yo como investigador, que aunque tampoco voy a decir que soy el de Aguadas, porque obviamente hay personas que llevan investigando mucho más tiempo que yo y han participado en muchos más proyectos de investigación que yo, pues no puedo decir que soy un erudito al respecto, pero sí soy consciente de ese proceso de la densidad del tema y tranquilos que obviamente pues también seré muy flexible y digamos en el momento de evaluar las evidencias porque también soy consciente que la investigación es un proceso largo y que hay otra cosa que es importante que sepan. No todos somos investigadores, eso es como el tema de no todos son jefes, no todos son empleados, no todos son independientes, no todos son así, cada uno tiene una forma especial y hay personas que les encanta la investigación, como en mi caso, hay otros que no les gusta ni cinco y ambos casos están bien. Sin embargo, en tecnología y con disposición del SENA, pues es importante que ustedes por lo menos entiendan cómo se hace un proceso de investigación. Entonces, después de los antecedentes, viene el problema que usted identifica. Entonces, usted dice, ¿cuál fue el problema que identifiqué? Esto no lo voy a explicar, esto sí es un poco más sencillo, o por lo menos no, más bien no voy a profundizar, porque esto es mucho más sencillo. Es decir, ¿cuál es el problema que definitivamente yo identifiqué y que es el que voy a investigar? Y luego sigue la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es aquella que yo pretendo resolver a través de la misma. Esas preguntas tienen una característica especial. Por ello, lo primero que les voy a indicar es que la pregunta de investigación no puede tener como respuesta un monosílabo. Es de los primeros errores que uno comete cuando plantea una pregunta de investigación. Hay personas que dicen, ¿será posible construir una aplicación que permita encontrar personas desaparecidas en el país? Entonces la respuesta sería sí o no. Ese tipo de preguntas no se deben hacer en investigación, no son pertinentes, no se debe porque entonces tú resumirías toda tu investigación a un sí y un no, y eso pues realmente no es, primero sería injusto con su propia investigación y segundo, no es correcto porque entonces simplemente pues es algo que se puede perder, digamos, bastante tiempo simplemente diciendo un sí o un no. Entonces, ¿por dónde empezar a plantear esa pregunta? ¿Se va a evaluar una propuesta? ¿Se va a analizar un conjunto de datos? ¿Se va a defender un argumento? Y luego, para ello, usted se familiariza con el tópico a través de los antecedentes y luego, para poder enfocar la pregunta, usted utiliza los famosos criterios FINER y esos criterios, digamos,
como tal en algún momento, pues para usarlos, digamos que aquí de forma resumida, pues esto está en otro idioma, pero con gusto vamos a hacer aquí la traducción. Normalmente para la pregunta de investigación, entonces lo primero que debemos buscar es generar, pues digamos, que sea interesante, ¿sí? Que genere interés. ¿Siente la gente dolor cuando usted los golpea a ver, ¿ya qué es? Translate. Está haciendo en la mandíbula. Entonces, por ejemplo, imagínese usted una pregunta como esa en investigación. ¿Siente la gente dolor cuando la golpeas en la mandíbula? ¿Son las mujeres, digamos, les gusta maquillarse más que los hombres? ¿La gente prefiere vainilla o chocolate o helado de chocolate? Entonces, realmente, usted no va a causar interés si la pregunta de investigación es esa, porque entonces viene a ser algo demasiado obvio. ¿El agua moja? ¿Los mocos son salados? ¿El sol sale de día? Preguntas que realmente a la comunidad científica no le interesan. Entonces, lo primero en una pregunta de investigación es tratar de extender una respuesta a una duda como tal. Entonces, digamos que no, tampoco el centro de la pregunta de investigación tampoco puede ser que sea interesante, pero tampoco que sea tan obvia o tan corta que genere, por el contrario, el efecto de ser desestimado como tal. Otro factor importante para decidir si una pregunta es o no es interesante es responderlo pues a través de búsqueda en literatura. Por eso es que es primero siempre hay que buscar los antecedentes. ¿Qué significa? Que esa pregunta que usted está buscando no haya sido resuelta completamente a través de otras investigaciones científicas. De lo contrario, usted, digamos, va a hacer perder interés porque a veces vas a un evento científico o vas a buscar financiación y lo primero que te van a decir es, eso ya lo investigó fulano de tal, tal y dio tal cosa. ¿Ya? Ahí te pusieron a perder. Entonces, la otra cosa para evaluar es, vamos a buscar exacto el significado de esta, dame un segundito, es buscar la factibilidad de la pregunta de investigación. O sea, qué tan factible, o sea, como decimos popularmente en nuestro contexto colombiano, no vaya a vender humo con su pregunta de investigación. Ejemplo, ¿cuáles son las características que debe tener la vacuna del VIH para no contagiar más a las personas? Usted busca, si usted pone su investigación, la comunidad científica está asumiendo que usted ya encontró o va a encontrar la respuesta a encontrar una vacuna definitiva. Pero si uno sabe los antecedentes que ya les conté respecto a ese tipo de vacunas, que llevamos más de 40 años tratando de encontrarla en el mundo y no hemos podido, pues lo primero que van a decir es, este man sí está, quién sabe, vamos a leerlo, pero seguramente está vendiendo humo. O decir, eh, mm, ¿cuáles son las variables que debemos tener en cuenta para poder predecir un terremoto? Es posible que esa no genere tanto humo, porque es posible que usted diga, uy, este man por fin encontró, o esta chica encontró por fin, esta científica encontró por fin la respuesta a cómo predecir un temblor. Y van y leen el artículo científico o la propuesta de investigación y resulta que
no es correcto, está desatinado y similares. Entonces hay que buscar la factibilidad. Otra de las cosas que podría decir es, existe, por ejemplo, ¿cuáles son las características de los habitantes de Alpha Centauri? Diciendo, aunque eso es una estrella, pero voy a decir cualquier cosa que me vino a la cabeza. ¿Cómo así? ¿Esta persona está diciendo que hay vida en Alpha Centauri? La gente sabe que eso no es factible. Y aunque sus intenciones de investigación sean llevados por la justicia, el amor a la humanidad u otro tipo de utopías, si su título indica que su proyecto no es factible, hasta ahí va a quedar y no le van a entregar dinero. Pregunta de investigación. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando se pregunta de investigación? ¿Qué ocurre en una persona o cuál es sí, qué ocurre en una persona cuando resucita o cuando regresa de la muerte? Entonces usted dice, voy a investigar porque lo que quiero es que una persona que lleva 3 años de muerta la voy a resucitar. Eso no es factible. Entonces la factibilidad también me indica si mi pregunta de investigación es o no es correcta, si estoy vendiendo o no estoy vendiendo humo. Entonces, hay que hacerla interesante, pero que no venda humo. O sea, interesante y factible, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, pregunta, ¿cuál es el efecto de los flavonoides aislados de la cáscara de la uva roja sobre la viabilidad de células de cáncer de colon? Interesante, total, porque me está diciendo entonces que las cáscaras de la uva roja posiblemente ayuden a prevenir el cáncer de colon. Otra pregunta, tipo, ¿cuáles son las características de? ¿Cuáles son los principales factores de? ¿Cómo X factor cambia con respecto al tiempo? ¿Cuál es la relación entre tal parámetro y tal respuesta? ¿Qué papel juega tal cosa en Y cosa? Entonces, miren, aquí tenemos formas de hacer investigación. Por ejemplo, ¿cuál es la correlación entre los niveles de contaminación de PM2.5 y la incidencia de neumonía en pacientes pediátricos de América Latina? ¿Cuál es el impacto del uso del teléfono celular por más de 3 horas en el nivel de atención de los niños durante las actividades realizadas en horario escolar? Pregunta de investigación. Entonces ustedes también deben plantearse, después de haber hecho toda esta parte, cuál es la pregunta que ustedes desean resolver con su investigación. ¿Alguna pregunta, muchachos? Yamilet, Yami, bien pueda. Aunque no sé, Hola, ¿usted sí es Instru. Yami? ¿Usted sí es Yamilet? Yami. Ah, bueno, ya. Sí, La misma que es que a veces Carlos. por los apellidos no me lo aprendo. Yami, cuéntamelo. Ve, Instru, una pregunta. Por ejemplo, sería, te voy a dar un ejemplo y tú me dices qué te parece. Señorita. ¿Cuál sería el impacto que generaría el uso de las tecnologías en las unidades productivas de economía popular de la ciudad de Palmira Valle? Solo le cambiaría una cosa, no es cuál sería, cuál es. ¿Cuál es? ¿Cuál es el impacto? Correcto, correcto. Y el resto está perfecto. Muy buena pregunta. ¿Sí? Así, esa es una
un ejemplo clarísimo, porque primero me genera interés. Me estás hablando que vas a generar una aplicación que va a impactar la economía popular en la ciudad Ajá. ¿me repites De de qué las ciudad? unidades productivas. Ah, ¿Las unidades productivas de qué ciudad? de Palmira Valle, ¿oís? Está Palmira, ¿oís? ¿Oís? Donde juega el Deportivo Cali, ¿ve? Así es, ve. Queda, sí. Excelente pregunta. Yami, esa es un ejemplo claro de una buena pregunta de investigación. Me dice claramente lo que vas a hacer y cuáles son los resultados que piensas obtener. Una muy buena pregunta, señorita. Y si esa es su pregunta de investigación, ya la tienes. Lady Ortiz me dice, perdóneme, profe, si su merced ya lo dijo tal vez, pero el tema de investigación debe estar relacionado con el tecnólogo. No, tranquila, no se preocupe que de pronto lo expresé someramente porque me hicieron alguna vez también esa pregunta, pero digamos que sé que como estas sesiones son a veces de tanta duración, de pronto ustedes cuando las ven posteriormente, de pronto se saltan algunas partes y es normal y posiblemente lo escucho, pero con gusto vuelvo y le doy la respuesta, no necesariamente. Digamos que sería lo ideal, ustedes como tecnólogos en desarrollo multimedia y web. Sin embargo, si ustedes deciden plantear otro tema, es completamente válido y yo con gusto se los autorizo porque la investigación no solamente tiene que ser de la temática que nosotros estamos trabajando dentro de nuestro tecnólogo, sino podemos utilizar otra temática que pueda ser completamente correcto, puede ser cualquier tema, Mafe, es correcto, es lo que hablamos con antelación, está autorizado cualquier tema, no hay ningún pregunto. Profe, ¿qué código de actividad es esta? Con mucho gusto, vamos a mirar nuevamente la guía y con gusto ya le voy a indicar cuál es ese número de actividad. Deme un segundito que yo lo tengo acá en documento donde dice escena, dice información virtual, tecnólogo tal, guías. Entonces estamos en la guía número 2 y la actividad dice la siguiente, la actividad de aprendizaje GA2, el resultado 24021064 AA2, elaborar la propuesta de investigación formativa. ¿Y cuál es la evidencia? La propuesta de investigación que es la que estamos trabajando, pibe. Entonces la puedes encontrar en la guía 2, te la voy a dejar justamente acá, pibe, en pantalla, por si le quieres tomar un pantallazo, una foto, y con eso entonces ya ahí te quedaría un poco más claro, pibe Carolina, sos grande y gracias por la pregunta. Mafe nos dice, qué pena, Instru. Tú ya lo dijiste, pero quiero corroborar hasta qué fecha tenemos plazo de entregar esta evidencia. Justamente a un mes estamos de entregarla. Un mes, 4 de octubre. Aunque me estoy pensando de pronto replantear un poco el cronograma y de pronto dar un poquito más de plazo para todas las actividades, pero tengo que hacer una jugada muy maestra para que ustedes tengan actividad y trabajos que hacer y que alcancen a ser socializados para para los meses de enero y febrero, que es donde normalmente no hay instructor. Pero entonces sí, por ahora la fecha de entrega es 4 de octubre del año 2025 sin plan de mejora. Con plan de mejora, la fecha máxima de entrega es el 11 de octubre del año 2025. Yami, ¿tienes otra pregunta? No, Yami, no, se me dime. subió la manito, qué pena. Ah, tranquila, señorita. No, con mucho gusto, Mafe. Para eso Gracias, justamente es Astrugo. estas sesiones. No, con gusto a todos ustedes. Justamente, muchachos, para estas son esas sesiones. Por eso es que, curiosamente, me quedé en el horario de 4 a 6.
Creo que próximamente no va a ser los jueves, sino creo que van a ser los martes de 4 a 6, pero me quedé definitivamente en esta franja de 4 a 6, porque a diferencia de la noche, me están llegando 13 personas y están 12, 13, 14, 15 personas y es tan maravilloso sentirse así tan bien acompañado por parte de todos ustedes, que cualquiera se amaña en este horario porque justamente todos han hecho unas preguntas muy interesantes que aportan justamente a la dinámica de la formación. Entonces, voy a continuar para rematar la sesión del día de hoy. Entonces, ya hemos encontrado la pregunta y luego venimos con la población o conjunto de elementos, objetos de investigación. Muy similar a lo que ustedes trabajaron dentro de lo que tiene que ver con con el trabajo técnico o con el proyecto que están realizando en su proceso formativo que tiene que ver con ese producto multimedia que están haciendo. Cuando ustedes dijeron, mi público objetivo es tal, eso es lo donde dice población o conjunto de elementos, objeto de investigación, es justamente eso. Si es una población, ¿cuál es? No solamente, o claro, no es necesariamente es población humana, porque usted puede decir análisis de ¿cuál es la población? Ganado Holstein, ubicado en la ciudad de Valledupar, cuyo peso esté entre 400 y 600 kilogramos. Voy a decir cualquier cosa. Esa puede ser una población. No necesariamente tiene que ser una persona. Población no es un municipio, población no es en ese caso un departamento, es el conjunto de personas o elementos que yo voy a estudiar. Por ejemplo, lo que acaba de decir Yami, cuando hablamos en ese caso de su población, Yami, ¿usted cuál cree que sería? Eso, muy bien. No respondió, pero bueno, yo respondo por usted. Unidades productivas de economía popular ubicadas en el municipio de Palmira Valle. Claro y contundente. Ahí está. Ese es el objeto de investigación. Esa es la población. Ah, que usted después delimite y diga unidades productivas de economía popular relacionadas con la confección, de pronto para no hacerlo tan extenso, o relacionado con el comercio al por menor. Ah, pero es que ahí delimitas, pero está claro el objetivo. No necesariamente, insisto, son seres humanos, son los elementos que usted va a trabajar y esa es la población objetivo. Entonces, muchachos, ya hemos visto en estas sesiones estos puntos. ¿Cuál es la idea con estas actividades? ¿Qué es lo que yo les he dicho? Deberían ustedes para la próxima sesión que va a ser también el día jueves, confiando en Dios a las 4, ya deberían tener diligenciado hasta acá, porque en la próxima sesión vamos a ver objetivo general, específicos, enfoque de investigación, nivel, tipo y justificación. Aunque justificación ya la vimos, hay doble justificación, doble post no jutsu, parece que sí. Y luego vamos a ver las otras temáticas y similares. Entonces, digamos que ahí vamos avanzando. Vuelvo y digamos más bien, les reitero, posiblemente voy a replantear el tema del cronograma o si no cambio el cronograma, extendería solamente esta evidencia de investigación porque hay que ser consecuente que fueron 3 semanas que perdimos por el rollo que hubo con el instructor de investigación que finalmente no llegó y que de todo corazón estoy yo en este momento muy feliz
orientándoles porque estos temas son interesantes charlarlos, pero esas 3 semanas nos están haciendo falta para poder hacer todo esto. Entonces es posible que no cambie el cronograma y que decida yo ampliar la entrega de de esta propuesta de investigación. Es muy posible porque la verdad siempre es bastante tema y tampoco voy a coger en las sesiones a correr como un quemado simplemente por cubrir, sino me gusta hablar, que ustedes entiendan cada uno de los tópicos y se vayan dando cuenta qué es lo que debemos ir incluyendo en la respectiva investigación. Sí, dice, sigamos los jueves. Es que lo que pasa es que parece ser que me van a clavar un compromiso los jueves de 4 a 6 y es posible que tenga que hacer el cambio a los martes, pero sí me gustaría más los jueves. Profe, para estar al día de hoy, ¿qué actividades debemos tener entregadas? Debemos tener el mapa mental de investigación, debemos tener todas las de derechos fundamentales, las que ha socializado la profe Daisy. Sí, señorita, deben trabajar sobre el Excel. Y de la parte técnica, pues ya ustedes entregaron la propuesta de costos que la gran mayoría hicieron muy bien y ya deberían estar entregando la propuesta del proyecto, la del concepto gráfico y el tema donde está la anatomía web y similares. Deberían estar ya entregando la 2. Pero si usted me dice, para estar al día, las que han socializado de derechos fundamentales, el mapa mental de investigación y la 1 y la técnica que fue la de los costos, porque las otras todavía aún no se vencen. Sí, señorita Mafe, debemos trabajar sobre ese Excel. Y lo de inglés, pues lo que pasa es que inglés estamos aprovechando que está la profe, estamos adelantando evidencias, pero esas evidencias, digamos que la idea es que ustedes deben terminarlas todas, o sea, no hay una linealidad de fecha máxima, aunque eso sí creo que la profe Luisa, no sé qué les haya comentado, pero digamos, la idea es que a fin de esta actividad las tengan ya entregadas todas. O sea, en ese sentido, sí no tengo claro la fecha, porque como se está adelantando, no sé la profe cómo lo esté manejando, pero digamos que yo sé que ella ha sido muy juiciosa y es muy estricta con ese sentido de las entregas como tal. Sí, con mucho gusto, Maf. Ella dijo que sí, exacto, Beatriz. Bueno, menos mal se los dijo ella. Sí, efectivamente esas evidencias vencen en noviembre. O sea, trabájenlas, pero no se den con la tarde porque ahorita se viene nueva fase y entonces la idea es que ustedes ya hayan entregado lo de inglés para que ya hayan terminado ello y puedan dedicarse a física y a la parte técnica. Y creo que ustedes ahí sí se van a cansar de verme porque yo creo que voy a orientar las dos. Efectivamente vencen en noviembre, Beatriz. Sí. Vencen el último día de noviembre. Es el último, perdón, es que esa fase dura solamente, esa actividad de proyecto solo dura un mes. Y esa actividad de proyecto sí va como hasta la mitad de noviembre. O sea, tienen bastante tiempo, pero no se dejen coger porque, insisto, el próximo trimestre conmigo van a ver física y la parte técnica. Yo sé que se van a saturar de verme la jeta a mí ahí tan seguido, pero digamos que ahí vamos a tener que ser un poco más acelerados, porque ¿qué pasa? En noviembre yo socializo y en diciembre socializo todas las actividades de la siguiente actividad de aprendizaje y con esas que los mando a vacaciones. Y ya enero no hay profe, febrero normalmente no hay profe y hasta marzo no tendríamos encuentros, pero ya deberían ustedes tener todo subido. Entonces es importante, muchachos, que no se dejen coger la tarde, por eso estamos adelantando, por eso hacemos todo eso y ese esfuerzo de hoy va a ser para ustedes tranquilidad el día de mañana. Haider nos dice, profe, una pregunta respecto a los derechos fundamentales. Es que hasta donde yo había entendido,
eran 10 evidencias, y la última dijo que eran 19, además en unas sesiones ella habló sobre un mapa mental, y luego en las últimas sesiones yo le mencioné, está dentro de esas 9, entonces es lo que me tiene un poco confundido. Bueno, con mucho gusto. Bueno, vea, Haider, sí, es que yo creo, eh, sí, yo hablo con ella que de pronto les haga claridad de la próxima sesión, o que de pronto me envíe un elemento como tal de lo que esté al día. Aunque me preocupa un poco el informe, voy a compartírselos, acá aprovechando de una vez que ella me ha enviado de las actividades que deberían tener al día de hoy. Denme un segundito, muchachos, que la profe Isi también ha sido muy juiciosa al respecto. Todos los profes que están en esta ficha han sido muy juiciosos. Denme un segundito, Bodytech, no, gracias, estoy muy gordito todavía. Hoy, hoy, Daisy Jacqueline, informe de avance, entonces me dice quiénes están. Entonces, taller, foro, informe, foro, gráfico, infografía, cuadro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Yo veo. Ojo, pero ya dice que foro no aplica. Significa que en lo que yo puedo interpretar, de este correo, las evidencias serían, tampoco aplica el mapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ahora yo veo que solamente le está solicitando 7 evidencias, a menos que la interpretación de este cuadro sea que como todavía no les ha socializado estas, ella no las ha evaluado, y que las que deberían tener ya listas son taller, informe, gráfico, infografía, foro, cuadro comparativo, foro y texto argumentativo. Es lo que yo entiendo, y aquí me dice quiénes están al día, y me preocupa que solo veo 6 personas y en la otra ficha solo veo 7. Entonces no sé si es que con eso es lo que vamos a quedar el resto del semestre, porque aquí no aparece nadie más. Pues ella me hace la claridad que estamos a tiempo, pues todavía faltan más personas que entreguen, y sé que muchos dejan a lo último, pero es así. Entonces sí, yo requiero que estemos ahí al tanto de hecho. Profi nos mencionó respecto a una presentación y ahí no está. Déjenme entonces, yo hablo con ella y que me envíe un correíto de cuáles son las evidencias que ella va a solicitar, y con gusto yo se las comparto, ya sea a los grupos de WhatsApp o se las comparto en Sayuna Matata. Muchas gracias, Haider, por esa pregunta. También les quiero indicar, no, a usted, Haider, excelente pregunta. Y adicionalmente, pues les quiero indicar que las grabaciones de derechos fundamentales también están en el canal de YouTube para quienes las quieran observar, y digamos que eso también les puede dar claridad. Digamos lo que son los workshops de diseño web, lo que es investigación, lo que son las evidencias de la parte técnica, y lo que es la parte de derechos fundamentales, la tengo cargada ahí. Con la profe, pues la profe Luisa sí tiene su propio drive o su propio canal, no sé cómo lo está trabajando ella, pero ella es muy juiciosa con las grabaciones. Yo sí puedo dar fe al respecto. Entonces, digamos, muchachos, que en ese sentido, pues vamos como llegando a Pénjamo, diría la canción mexicana, ¿no? Pero todas las preguntas, digamos, han sido muy interesantes al respecto. Yo sí quiero llamar la atención, y aparte de eso, pues no está, no, creo que Leonard no está, pero la idea es que Leonard nos va a apoyar con unos workshops web, sino que todavía no le he hablado bien y no hemos hablado bien del tema, y eso ha sido culpa mía, no de Leonard, porque es que estoy esperando a ver si replanteo ese cronograma. Adicionalmente, tengo que pasar las deserciones
de las personas que definitivamente no van a continuar. Y pues, hombre, yo sí les quiero llamar la atención desde el sentido de que, muchachos, deben aprovechar esto de derechos fundamentales, porque muchachos, esta es obligatoria, al igual que las técnicas, que las otras, y si ustedes no la pasan, no se pueden graduar. Por favor, prioricen también esa parte. Quizás la parte técnica es importante, la parte de inglés y todo, pero en inglés tienen hasta noviembre. La parte técnica, investigaciones, yo posiblemente les voy a dar más tiempo. La parte técnica, si ustedes entregan la siguiente evidencia, las otras dos son muy sencillas. Es un acta y un video de sustentación que es tipo pitch. Y con eso termina. Entonces, traten de darle prioridad, muchachos, a derechos fundamentales, que es muy importante y sobre todo que es difícil que yo de pronto vuelva a tener un instructor de derechos fundamentales en el grupo. Entonces, yo sí les pido ese favor. Beatriz dice, la profe nos dijo que este fin de semana era la última oportunidad para entregar todo. De lo contrario, habría grande mejora. Pero, profe, ¿se aplica este plan? Sí, claro, porque es que el hecho, o sea, es que hay una cosa y me parece muy bonito lo que me pregunta Beatriz. Es que yo adelanté, pero cuando yo digo adelanté no significa que es que la vamos a volver a ver, ¿no? O sea, esto hace parte de la temática, hace parte de los temas y usted por derechos fundamentales se puede ir del SENA. O sea, ustedes deben entregar todo y deben entregarlo a tiempo, tal cual. Por eso les digo, muchachos, y repliquen la palabra, diría el gran maestro Jesús, repliquen la palabra, replicad la palabra, muchachos. Prioricen derechos fundamentales. Inglés tienen hasta noviembre. Yo soy el que estoy con investigación y web. Y yo prefiero darles más tiempo para investigación y web porque esa la podemos seguir viendo y podemos hacer manejo. Derechos fundamentales no. Denle prioridad a derechos fundamentales. Entreguen todos los derechos fundamentales. Así se atrasen un poco conmigo. Yo con gusto les doy más tiempo, pero con la profe sí requiero mucho juicio y sean muy estrictos con las entregas por ella, porfis. Les agradezco y muchas gracias, Beatriz, por la pregunta. Como siempre, ustedes tan amables y tan prestos siempre a hacer muy buenas preguntas, muchachos. Bueno, pero como todo lo bueno en la vida no dura, ya llevamos 1 hora de sesión en línea, increíble. Pero me la he pasado muy bien, muchachos, y la verdad estoy contento por haber estado con vosotros. Sí, señores. Sí, estoy muy contento por estar con ustedes. A propósito de eso, no estuvo nuestra compañera que ojalá le mando un extensivo y fortísimo abrazo de pronta recuperación de salud, que ha tenido algunos quebrantos, nuestra amiga Andrea Labrador, que ojalá pronto se pueda volver a unir a estas sesiones. Bueno, mientras Carolina y Mafe escriben, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, muchachos. Gracias, señor o señorita Finanzas Steel. Es que no, es que su nombre no me es muy familiar. Finanzas Steel, pero suena bacano. Finanzas Steel. Steel. Steel y Steel. No, Carolina, tan linda, muchas gracias. No, yo también muchas gracias les tengo que dar a ustedes. Ustedes son lo mejor de lo mejor. Y estoy muy feliz y creo que de las bonitas y buenas decisiones que he tomado ha sido tomar este reto de virtual. Yo venía muchos años, desde el año 2010, siendo instructor presencial y y este año pues tomé ya la decisión de tomar jefaturas de virtual y creo que ha sido muy bonito el trabajo, mucho el aprendizaje y también gracias es a ustedes muchachos por ser tan especiales con entre ustedes mismos y conmigo. La verdad de todo corazón, muchas gracias.
No me hagan poner sentimental, que hoy es jueves y mi cuerpo no lo sabe. Y bueno, señoritos, no, también Mafia, a usted muchísimas gracias. No siendo más, muchachos, doy por finalizada esta sesión en línea. Agradezco a todos ustedes esas bonitas palabras, esos bonitos deseos y sobre todo haberme acompañado en esta fría tarde de la ciudad de Pereira, donde llueve a cántaros, pero hace un calor que parece uno en un sauna. Una feliz tarde para todos, Dios los bendiga y nos vemos Dios mediante la próxima semana. Y que gane la selección. ¡Tanana! Hasta luego. Gracias, Ponemos la Istro. matraca. Hasta luego, que estén bien. Gracias, profe. Buena tarde. Buena tarde, que estén muy bien.